ponencias en congresos nacionales e internacionales en temas relacionados a la economía. Para la dinámica, durante la conferencia podrán hacer preguntas en el chat y serán contestadas al finalizar por nuestro invitado. Al finalizar pueden solicitar una constancia, nos pueden mandar por favor al chat su nombre completo, su correo y teléfono y les haremos llegar la constancia de esta ponencia. Los dejo en la compañía del doctor Jorge Pablo Rivas Díaz. Sean todos ustedes bienvenidos. Adelante, maestro. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a compartir. ¿Cómo están todos, amigos? ¿Muy bien? Bien, profe. Bien, profesor, gracias. Muy bien, amigos. Pues vamos a comenzar. Bien, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, el día de hoy lo que vamos a hacer es compartir un conjunto de experiencias que nos ha dejado el COVID-19 para nuestra economía, para el ambiente de negocios en México, porque realmente ha sido un parteaguas en la economía mundial, ¿vale? Por eso es la relevancia de esta nueva discusión que nosotros tenemos que realizar acerca de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cuáles son los factores que nos están impactando a las pymes en México en lo particular, pero también en el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. La ponencia es Retos de las pymes frente al COVID-19, con énfasis en México. ¿Qué es lo que vamos a tratar de lograr el día de hoy? Presentar estos retos a través de 4 escalones principales. Primero vamos a presentar lo que es el ecosistema de los negocios en México previo a la pandemia. Independientemente de que tuviéramos pandemia o no, nosotros ya teníamos una estructura de competencia, de ocupación, de empleo, de formación de ingresos, de un universo de unidades económicas. Eso es lo que vamos a ver en nuestro primer escalón. En el segundo escalón, ¿qué vamos a ver? Las desventajas y las ventajas que tienen las pymes ante el contexto económico actual. No solo frente a COVID, sino en general, cuáles son sus características principales. Luego vamos a sumar, ahora sí, lo que son los hechos epidemiológicos relevantes y la deficiencia del sector salud en México, lo cual nos ha llevado a enfrentar una pandemia en condiciones desfavorables para la atención médica respecto a, y en general a la salud, respecto a otros países que son referentes mundiales. ¿Vale, amigos? Entonces, por último, vamos a revisar un poco cuáles son las expectativas económicas para el cierre de este año 2020 y lo que viene al 2021, a través de lo que nos viene a decir el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, un conjunto de organizaciones internacionales que ya prevén un cambio radical en la economía mundial. ¿Vale, amigos? Bueno, pues entonces comencemos con lo que es el ecosistema de negocios en México previo a la pandemia. Vamos a entender lo siguiente. Cuando hablamos de que los empresarios tienen una visión, es incorrecto. ¿Por qué? Porque generalizar a los empresarios, la clase empresarial, es un error garrafal. Lo que podemos observar es que para ser mucho más específicos en entender esto que es mal llamado el sector empresarial, hay que entender cuántas son unidades económicas de carácter microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes, ¿vale? Hay una gran diferencia entre la estructura productiva de cada una de ellas, su generación de valor y por lo tanto su capacidad de supervivencia de largo plazo, ¿vale? Entonces vamos a entender lo siguiente. La estructura de las unidades económicas en México ha sido durante la última década, al menos, ¿no? Lo que nosotros tenemos registrado, es que alrededor del 97% de las unidades económicas en México son entendidas como microempresas, micronegocios. Solo el 2% corresponde a pequeñas empresas y el 0.4% a medianas. Vamos a entender esta clasificación desde su perspectiva formal. ¿Qué es una microempresa? Toda aquella que tiene hasta 10 trabajadores.
1, 2, 3, hasta 10. Y que genera hasta 4 millones de pesos de ventas anuales. ¿Ah? Entonces, nosotros podemos desde ahí entender cuáles son las unidades económicas predominantes en nuestro país. El 97% de esas unidades económicas tiene menos de 10 trabajadores. Entonces, vamos a entender desde ahí que, pues, realmente cuáles son los negocios que se pueden realizar con una estructura operativa de 10 trabajadores y con ventas de hasta 4 millones de pesos. Si nos vamos adelante, ¿no? Vamos a entender que ya comenzamos a diferenciar lo que son las industrias, los servicios, el comercio, ¿no? Para definir las pequeñas empresas o las medianas. Yo les recomiendo revisar estos tabuladores. Digo, durante los últimos años no se han modificado, pero por ejemplo en las reglas de operación de los diversos programas que tienen que ver con las pymes en México, ¿vale? Entonces, tenemos hay un primer dato importante. No todas las empresas son iguales y predominan los micronegocios, con menos de 10 personas trabajando, ¿no? Ahora vamos a entender esto en cifras. De acuerdo al INEGI, ¿no? 97% de las empresas, de las microempresas, predomina en el mercado. Somos una economía de bajo nivel productivo. Predominantemente nuestras unidades económicas son pequeñas. ¿Pero qué creen? Tenemos una condición muy peculiar. Las pequeñas empresas, aunque tienen nada más de 1 hasta 10 máximo trabajadores por unidad económica, son las que ofrecen la mayor proporción del empleo en nuestro país. El 75% del personal ocupado total, ¿no? Se ocupa en una microempresa, ¿sale? Entonces, ya tenemos dos condiciones muy importantes. Tenemos muchos negocios muy pequeños y esos son los que están generando la mayor cantidad de empleos. Entonces, bueno, vamos a pensar después un poco en qué tipo de salarios y qué margen de utilidad nos generan esas unidades económicas. ¿Vale? Entonces, vámonos a otro tema sumamente interesante, que es la esperanza de vida en los negocios. Si nosotros sabemos a priori que somos una economía basada en los micronegocios, y vamos a entender cuáles son sus características más adelante, vamos a ver que también la esperanza de vida es muy baja. Nuestras autoridades en ocasiones nos dicen, bueno, es que somos una de las economías con más emprendedores, con más negocios, con más espíritu empresarial. Tenemos muchas personas con intención de tiburón. Pero bueno, aquí el pequeño detalle es que, de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, ¿no? Que genera información de manera regular, ¿no? Podemos entender que ese universo de unidades económicas tiene una fluctuación, donde hay una gran cantidad de nuevos negocios cada año, pero también al menos 2/3 partes de esos nuevos negocios tienen una contrapartida en negocios obsoletos o que quiebran en un solo año. Entonces vamos a entender lo siguiente. Cuando nos dicen que Pepe y Toño son el ejemplo a seguir, vamos a pensar qué tipo de empresas, qué tipo de características tienen los distintos negocios en cuanto a la cantidad de producción, la cantidad de ventas y lo que va a hacer incluso el giro comercial. El mismo DENUE nos presenta una diferencia. ¿Cuál es la probabilidad de supervivencia durante el primer año de las manufacturas, del comercio o de los servicios privados no financieros? La probabilidad más alta de supervivencia es la de las manufacturas. Las manufacturas implica la generación de nuevos valores, la generación de un valor agregado, ¿no? Pero por lo tanto involucra máquinas, herramientas, tecnología mayor
que la que lleva el comercio. Eso implica que también hay una relación directa entre los montos posibles de inversión en los nuevos negocios, ¿no? Y los negocios que surgen con baja capacidad financiera. Los negocios que tienen baja capacidad financiera, por lo tanto, están teniendo una reducción en la probabilidad de supervivencia. Pero ese no es el único dato interesante. Entonces, nosotros también tenemos que la esperanza de vida al nacer de las manufacturas que sobreviven a nuestro primer año tienen una expectativa de 9.5 años de vida, mientras que las actividades comerciales se reduce hasta 6.6 años. ¿Qué significa? Los giros de carácter comercial no son generadores como tal de nuevo valor, de valor agregado, sino de la transferencia del valor a través del comercio, llevan menos inversiones y por lo tanto son más vulnerables a perecer en el corto y mediano plazo. ¿Sale? Ahora, fíjense lo siguiente también. El DENUE también nos muestra que conforme agregan cantidades de trabajadores, la expectativa, la esperanza de vida al nacer de los negocios se incrementa. Es decir, los micronegocios son los más probables, y bueno, son los que tienen mayor probabilidad de perecer en el corto plazo. Conforme ustedes van aumentando el grado de coordinación, cooperación, colaboración en la organización, significa que están logrando materializar una mayor expectativa de vida en el negocio. Si ustedes están pensando armar un negocio en corto plazo con 2 personas, la expectativa es mucho menor que si tuvieran 6 personas involucradas. En ese sentido, la suma de voluntades se vuelve sumamente relevante a la hora de planear, construir y operar un negocio, independientemente de que todavía no integramos el tema del COVID. ¿Vale? Vamos a pensar ahora no solo en lo que pasa en México, sino lo que pasa en el mundo. Vamos a compararlo. La relación entre microempresas y el sector informal a nivel mundial nos manda los siguientes datos. Aquí podemos observar que el porcentaje del PIB en el sector informal, ¿no? Se está representado en el eje de las Y y en el eje de las X, el porcentaje de microempresas en el sector MIPYME. Recordemos que nosotros tenemos casi el 97% de micronegocios. Entonces, por eso nos ubicamos aquí. Pero también en la economía informal estamos en los más altos. En términos comparativos, eso nos lleva a un problema aún mayor. No solo la economía nacional, el empleo y el ingreso familiar se basa en los pequeños negocios, sino que también se basa en una estructura de empleo que es informal. No hay seguridad social, ¿no? Son actividades de baja rentabilidad. Entonces nos lleva a que estamos en términos comparativos con el resto del mundo en una situación verdaderamente complicada, ¿no? Los empleos que hay son de negocios pequeños, relativamente poco rentables, de bajo monto de inversión, de bajo generación de valor agregado y en condiciones de empleo informal. Eso nos impacta directamente al servicio de salud que puede tener acceso la población. Porque ustedes saben, la seguridad social que solo se obtiene con el empleo formal está financiando al sistema de salud. Los que no están en un empleo formal no tienen seguridad social, sino tienen asistencia pública, que eso nos lleva a un sistema de salud en asistencia pública mucho más deficiente de lo que podríamos tener si formalizáramos más la economía. Entonces, eso nos lleva a otro problema económico muy importante. Pero sigamos adelante con el ecosistema de los negocios actualmente en México, ¿no? Bueno, previo a la pandemia. Cuando nosotros pensamos desde el escritorio cómo se comportan las empresas, realmente no nos enteramos de que no todos los empresarios en el ecosistema nacional quieren crecer. Igual,
lo que nos dice el INEGI, ¿no? Es que el 77.5% de las empresas, de los empresarios de este sector MIPYME, sí desean crecer. Lo que llama la atención son el restante 22.5% de unidades económicas que no están interesadas en crecer. Imagínense, eso es una aberración técnica, teórica, desde el análisis económico. ¿Por qué? Porque, bueno, una empresa que no desea crecer, ¿cuál es la causa? Y tenemos que entender esas causas. Hay temor a la inseguridad. Los pequeños empresarios creen que conforme se incrementa la magnitud de tu negocio, incurres en mayor cantidad de riesgos, porque no hay condiciones de seguridad necesarias que frenen el ataque a los negocios pequeños. También las complicaciones administrativas. Lo que nos vuelven a decir aquí es que hay un segmento del 22.5% de las unidades económicas que tienen miedo a organizarse de manera diferente. No solo es un temor al cambio, sino una imposibilidad material para hacerse de nuevos recursos humanos, logísticos, operativos, que te permitan trabajar con un negocio más grande. Es como, por ejemplo, la gente que quiere tener un negocio para atenderlo ella misma, ¿no? Y estar ahí todos los días, y pues bueno, dice, ¿yo para qué quiero un empleado? Si ese empleado me puede robar. Entonces, hay un problema de desconfianza y de complicaciones administrativas con el incremento del tamaño de las unidades económicas. Entonces, ahí tenemos un freno en nuestro sistema, ¿no? Si se dan cuenta, de ese 22.5, solo el 5.8 se trata de un problema de trámites costosos con la operación con el gobierno, con las instituciones de carácter público que otorgan permisos, etcétera. Pues poco. El problema también es que la mitad de ese 22.5, el 47.4% de estas unidades económicas están satisfechas con la capacidad de operación de su empresa en la actualidad. Dice, pues realmente yo no quiero crecer más, así satisfago mis necesidades y de mi familia. Entonces la visión empresarial se vuelve un tema muy importante en nuestro propio ecosistema nacional. Vamos a pensar también en lo que es el crédito. Nosotros podemos entender que el crédito es un elemento neutral. Al final y al cabo, lo importante es en qué usas los créditos. Ajá. El dinero que tú tienes que obtener por fuera de tus ahorros a través del sistema financiero lleva un costo. El costo de la tasa de interés. Puede ser muy alto en México, es muy alto en México, es mayor que en otros países, pero también hay que evaluar en qué lo ocupamos, ¿no? De acuerdo a también otras encuestas, indicadores nacionales, realmente el crédito en México no se está ocupando para el desarrollo de la estructura productiva, sino se está encaminando al consumo. Y si estamos llevando el crédito al consumo, en que ustedes se lo echen en una fiesta, en una televisión, en bienes alimentarios, vestido, no tiene tanto impacto económico de arrastre, un efecto multiplicador como si fuera que lo invirtieran en máquinas, en infraestructura, en equipamiento, en la generación de nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Realmente, alrededor del 74% de los micronegocios, que recordamos era el 97% del sector MIPYME, ¿no? No aceptaría un crédito. ¿Cuáles son las causas? No tienen confianza en los bancos, no tienen una garantía o un aval, y esto nos lleva a una contradicción en la economía. No puedes darle dinero desde el enfoque financiero, no puedes darle dinero a la persona que no tiene capacidad de pago del crédito. Pero a su vez, los que no tienen capacidad para pagar el crédito son los que más necesitan para incrementar la capacidad productiva del negocio. Por lo tanto, el sistema financiero
la dispersión de créditos de las instituciones financieras de México, ¿qué hacen? Nos llevan a que las unidades económicas más pobres, cuando lo requieren, tienen que pagar cuotas mucho más altas que las que se podría encontrar en un mercado que de por sí ya se encuentra en un comparativo internacional muy mal. ¿Vale? Entonces se vuelve más complicado y todavía no metemos el COVID, amigos. Los apoyos gubernamentales a las empresas. Bueno, vamos a decir, si realmente las empresas, las microempresas tienen un panorama adverso, el sistema financiero no los está apoyando, pues que los apoye el gobierno. ¿Pero qué creen? También tenemos fallas fundamentales en esto. Durante los últimos 7 años hemos llegado a una tendencia a la baja en los apoyos gubernamentales al sector MIPYME. Gradualmente, la expectativa ha sido apoyar cada vez a unidades económicas más grandes y menos a las más pequeñas, que las más pequeñas son las que generan la mayor ocupación de empleo e ingreso familiar a nivel nacional. Desde un lado es algo racional. Le vas a dar más dinero, más apoyo gubernamental a las empresas, como en el sector financiero, que te otorgan una mayor expectativa de rentabilidad sobre tu inversión, sobre tu recurso. Esos son los que maximizan la oportunidad de ganancias. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que no solo la dispersión del crédito se concentra en las unidades económicas más grandes y que las unidades más pequeñas ya no quieren crédito porque las condiciones son adversas, sino que también el gobierno, durante los últimos años, cada vez apoya menos a las pequeñas empresas y más a las unidades económicas más grandes. Bueno, esto antes de este año 2020, donde ha habido ahí un pequeño cambio obligado por la pandemia de COVID, ¿no? Entonces, ha habido fusiones, ha habido destrucción de algunos fondos, ¿no? Y, pues bueno, en general, eso podría ser otro debate. Pero vamos a llegar a otro punto clave. Papá gobierno tampoco es suficiente. No puede apoyar a los más de 4 millones más de 4 millones de unidades económicas en el país, porque, de acuerdo nuevamente al INEGI, ¿no? Encontramos que el 85.7% de las unidades económicas desconocen que el gobierno puede apoyarlos de alguna manera. Solo el 14.3% conoce que hay apoyos de gobierno. Y ahora vámonos peor aún. No solo el 14.3% conoce que hay apoyos, sino que además no todos los que conocen son beneficiarios, ni potenciales, ni reales, ¿vale? Entonces, es un problema sumamente relevante. Bueno, vámonos por último, ya no a los datos macroeconómicos, sino regionales. ¿Qué les presento aquí? A nivel geográfico, regionalmente, los municipios en México, los estados, se especializan en actividades productivas, ¿no? Hay algunos municipios que se pueden entender como municipios turísticos, hay municipios que se pueden entender como municipios industriales, otros comerciales, otros de servicios. Por ejemplo, si hablamos de Los Cabos, Baja California, ustedes luego van a entender cuál es la actividad económica predominante ahí, ¿no? Benito Juárez en Quintana Roo, Cancún, Quintana Roo, ¿no? Mérida, Yucatán. Luego sabemos cuál es la prioridad económica, la especialización productiva de algunos municipios. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Los municipios azules son entendidos como municipios predominantemente de carácter, ¿qué? De comercio al por menor. Entonces, ¿se acuerdan que lo más barato en cuanto a negocios
es poner un negocio comercial, pero son los que tienen menor expectativa de vida, mayor probabilidad de muerte al primer año. Son los que tienen menor cantidad de trabajadores, menor nivel de rentabilidad. Esos son los municipios que tenemos aquí en Azul, amigos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que algunas regiones tienen mayor probabilidad de tener una recaída económica ante la baja en la demanda en bienes comerciales. Entonces, ya es cuando vamos a empezar a entender cuál es el efecto del COVID en la economía local y regional. Punto número 1. Todos encontramos casos en donde las grandes empresas multinacionales de comercio en línea, o de algún servicio en línea, han progresado durante la pandemia. Han mejorado su rentabilidad, han escalado su actividad, sus ventas. Es más, han contratado más personal, mientras que los pequeños negocios característicos de la economía mexicana han tenido que cerrar con la reducción de la movilidad en el espacio público. Entonces, al comercio por menor, si hay la mitad de los municipios en México se especializan en actividades comerciales al por menor, cuando reduces la movilidad y la llevas a cero, pues realmente tienes una contradicción económica muy grande. De ahí obtienen sus ingresos, pero los ingresos se deben al libre movimiento de los consumidores y no hay consumo, pues entonces que hay una contracción económica muy grande, sobre todo en las regiones que se apoyan en unidades económicas pequeñas. ¿Vale? Bueno, ¿eso qué nos da? Pues que hay vulnerabilidad, dependencia a nivel regional en México. Hay algunas regiones que pueden enfrentar mejor la crisis en términos económicos, no de salud todavía. Pues bueno, ahí nuestro diagnóstico. Vamos a las ventajas y desventajas de las MIPYMES, ¿no? Podemos entender a las MIPYMES como una unidad económica de alto impacto económico, ¿no? Pueden generar gran magnitud de ocupación, de empleo, de ingreso familiar. Para algunas perspectivas teóricas, incluso dicen que los pequeños negocios que no parecen vinculados a las bolsas de valores son los que sostienen a las economías ante las crisis financieras, ¿no? Y hay algunas perspectivas, como la teoría de la internacionalización, el modelo escandinavo, el paradigma ecléctico, etcétera, que dicen que hay un potencial desarrollo económico del fortalecimiento del sector MIPYME, sobre todo ante su internacionalización. Pero esa internacionalización nos lleva a otro problema. El problema de llevar una microempresa al extranjero en México implica alto grado de capacitación del personal, de la logística, de la operación, que realmente en México tenemos mucha deficiencia en cuanto a la capacitación del recurso humano. Por ello es que necesitamos cada vez más profesionistas, expertos, especialistas en las áreas medulares de las empresas que puedan enfrentar los retos actuales de escalar la capacidad productiva de las MIPYMES y por lo tanto llevarlas a un crecimiento y una expansión internacional, ¿no? ¿Cuáles son las principales ventajas que podemos encontrar de las MIPYMES? Punto número 1, podríamos encontrar que tienen una alta capacidad de adaptación, ¿no? ¿Por qué? Como tienen baja capacidad productiva, baja escala de la producción, su inversión en infraestructura física y administrativa, pues puede adecuarse. Si no tienes gran inversión, pues puedes cambiar incluso de giro económico. Eso, de acuerdo a algunos autores, se encuentra como una ventaja. Lo más valioso es el recurso humano y por lo tanto puedes transformar el paradigma de negocio en el muy corto plazo, en un negocio pequeño. En cambio, en un negocio grande, pues tendrías que adaptar grandes plantas productivas, como es el caso de Ford, el Fordismo, ¿no? El modelo productivo de Ford nos llevaba a una estructura de grandes plantas con todas las etapas de la producción encadenadas. Pero llega el proceso de globalización
y tenemos la deslocalización de las actividades hacia distintos países. Entonces, pero eso solo lo pudo lograr Ford a partir de grandes inversiones, adquisiciones, ¿no? Y fue un proceso arduo, mucho más arduo que el de la adaptación en una MIPYME. Otro elemento positivo de las pymes, son altamente dinámicas, ¿no? No es lo mismo hacer crecer 100 pesos que hacer crecer un peso. Crecer un peso al 100% serían 2 pesos. Crecer 100 pesos al doble serían 200. Entonces, es un tema de que se pueden volver más dinámicas y explotar ventajas en el corto plazo, ¿no? Se me cayó mi demanda en un lugar, pues me muevo a otro lugar, ¿no? Hay una apertura, hay un cierre, es más móvil, más dinámica la toma de decisiones. Eso algunos autores lo consideran como una gran ventaja. También hay una vinculación local y regional, ¿no? Cuando comenzó la pandemia, por ejemplo, se contrajo la movilidad, el mercado interno se contrajo, pero conforme nos trasladamos al semáforo epidemiológico, pues la gente en distintas regiones se comenzó a mover y se generó el espíritu colectivo ¿de qué? De apoyar a los comerciantes locales, de apoyar a los negocios regionales, de hacer derrama económica local. Porque lo que veíamos con algunos grandes corporativos era el despido masivo de personal, la reducción de la capacidad operativa y por lo tanto, pues eso nos lleva a una vinculación entre los consumidores y los productores a nivel local y regional en algo más que economía, que nos lleva al desarrollo y el bienestar social y comunitario, ¿no? También hay una gran movilidad de las MIPYMES entre regiones y mercados. Si alguien tiene una pequeña inversión en un negocio, puede moverlo a otro lugar, cerrando local, abriendo un local nuevo. Eso otros autores también lo entienden como una gran ventaja. Ahorita vamos a ver las desventajas, que al final llegan a neutralizar algunas de estas. Entonces, también la flexibilidad técnica y operativa, ¿no? Que hay una fácil capacitación en las labores del personal, de los trabajadores, para resolver los problemas. También hay una mayor cercanía con el usuario y el cliente, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de comprar una preventa en Walmart y de aquí a que me atienden, paso por 20 chats, me clausuran los chats, no me atiende nadie, pero en cambio, bueno, siendo una corporación internacional, no tiene cercanía con nadie. Pero en cambio, si nosotros vamos a un mercado local, pues te atiende, ¿no? El negocio, el empresario, el emprendedor, un familiar, ¿no? Entonces, eso, la cercanía con el usuario, entre el usuario, el cliente y el empresario, lo entienden como una ventaja, sobre todo en la atención a cliente y el mayor dinamismo en las decisiones, ¿no? Y bueno, la última ventaja, pues que es una alta generadora de empleos. Entonces, no solo es un negocio cualquiera, sino es estratégico para el desarrollo nacional. Ajá. Tener MIPYMES fuertes que generen empleo y mantengan la ocupación e ingresos familiares. Vámonos a las desventajas. Punto número 1. Tienen altos costos de operación. ¿Tienen altos costos de operación? ¿Qué significa? Que no tienen las economías a escala suficientemente grandes como para reducir los costos unitarios. Pensémoslo así. Si tú produces pocas unidades de producto, pues no te alcanza el flujo de efectivo para comprar maquinaria o para comprar insumos con descuento por volumen. Así de fácil, ¿no? Todos hemos trabajado sobre ese enfoque. Minimizar los costos en la economía es lo más importante de acuerdo a la escuela no clásica. Entonces, pues, las pequeñas unidades de negocio tienen menor probabilidad de reducir sus costos unitarios en cuanto a los insumos. Margen de ganancia bajo. ¿Por qué son pequeñas unidades? Porque tienen bajos montos de inversión. Si tienen bajos montos de inversión, son menos rentables porque son menos competitivas, menos productivas, naturalmente.
Entonces, que tenemos bajo margen de ganancia. Y si hay un bajo margen de ganancia, pues, ¿qué esperamos de la inversión en el corto y en el mediano plazo? ¿Qué pensamos de la adquisición de un crédito o la expansión de sus capacidades productivas, ¿no? Entonces, también tenemos, por lo tanto, baja capacidad de ahorro y de inversión. Si no hay ganancias, pues no hay ahorro. Si no hay ahorro, tampoco lo puedo transformar en inversiones. A su vez, esto nos lleva, junto con el mercado financiero, a que hay fuentes de financiamiento insuficientes. O sea, que nosotros seamos una economía donde el sector financiero dispersa más recursos hacia el consumo y no hacia la inversión, no solo es falla del país y del espíritu emprendedor, sino es de las políticas del sistema financiero, ¿no? Entonces, aquí requerimos de una nueva regulación en cuanto a los servicios financieros para que generen productos acomodados a las necesidades de las MIPYMES que resultan estratégicas no solo para el crecimiento, sino para el bienestar de la población en el país. Pues bueno, también otra desventaja es que son más vulnerables al movimiento macroeconómico, por ejemplo, bueno, en el caso también de la política fiscal, una alteración en la tasa impositiva afecta más a una empresa en competencia perfecta o una empresa pequeña, ¿no? Que a un gran oligopolio o un monopolio. El oligopolio te transfiere la tasa impositiva directo al consumidor. En cambio, los pequeños productores, las microempresas, pues tienen que ver afectado necesariamente su margen de ganancia porque el precio se determina en el mercado. Entonces, vamos sumando desventajas a las ventajas que ya habíamos mencionado. También, como normalmente los pequeños negocios en México se basan en economías familiares, pues en ocasiones no tenemos a la persona más capacitada en en las divisiones operativas de la empresa. Tenemos un familiar, un amigo, un colega, pero tal vez no un especialista. Y eso nos vincula a un problema con también la capacitación, que la capacitación del personal de todos los mexicanos, el sistema educativo, en su parte de carácter público, en su parte de carácter privado, ¿no? La mejora continua de la capacitación del personal se vuelve muy relevante. Si es una empresa familiar, bueno, naturalmente se basa en la familia, la selección del personal, pero debemos de pensar en capacitar, de mejorar al personal para que tenga más, pues, potencial en su toma de decisión. ¿No, amigos? Pues vámonos. ¿A qué llegamos? Que antes de que hubiera pandemia, también la CEPAL, la OCDE, ¿no? Organismos internacionales enfocados en el desarrollo económico, ¿qué nos decían? Nos decían, debemos desarrollar políticas en América Latina que favorezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas como agentes de cambio. Había la instrucción mundial de desarrollar políticas que favorecieran la diversificación de la economía, incrementar la productividad, reducir las brechas tecnológicas, diseñar, implementar y mejorar políticas de desarrollo productivo e innovación, de financiamiento y de educación. Eso ya lo sabíamos desde antes. Es un problema de toda América Latina, no solo de México. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que marca la OCDE, la CEPAL, ¿no? Para mejorar el ecosistema de negocios de MIPYMES en América Latina? Generar financiamiento diferenciado y especializado para los proyectos MIPYME, ¿no? No evaluar de la misma manera un proyecto productivo en etapa de desarrollo que en etapa de implementación, que en su 5º año de producción, ¿no? Favorecer los proyectos de emprendimiento, la incubación de negocios. También fomentar el desarrollo de competencias y recursos humanos. No es solo responsabilidad del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno no nos va a capacitar para todo lo que necesita nuestro negocio de carácter privado. Nosotros debemos de enfocarnos en encontrar las mejores fuentes
de información y capacitación para formar a nuestro personal estratégicamente a sus necesidades como negocio. Porque no es lo mismo capacitar a una persona que trabaja en el sector industrial que en el sector comercial. Como no es lo mismo capacitar a un ingeniero eléctrico que un ingeniero industrial. Son diferentes, hay que entender que la especialización del recurso humano es cada vez más importante. Bueno, la innovación y el uso de tecnologías. Bueno, ahora lo que hemos visto, incluso en el sector educativo, le costó un triunfo migrar hacia nuevas opciones tecnológicas. Imagínense ahora los pequeños negocios, ¿no? Entonces, es sumamente importante llevar esas tecnologías a través de los expertos a los pequeños negocios. Generar plataformas sociales es algo que está pegando mucho ahora en el contexto del COVID, porque las unidades económicas locales están desperdigadas. Si no llega el cliente, no generan ventas. Si agregamos tecnologías de la información y comunicación, pues entonces lo subimos a redes sociales, lo subimos en plataformas de e-commerce, generamos nuevas estrategias de marketing digital, etcétera, etcétera. Entonces eso es incorporar tecnologías relativamente sencillas al sector productivo. Y eso es una estrategia sumamente difundida a nivel mundial, ¿no? Y finalmente la articulación productiva, las denominadas cadenas de valor. No es lo mismo, ya lo vimos, tener un negocio de 2 personas que de 5, que de 10, que de 15. Conforme más personas involucradas hay en la organización, más expectativa de vida se tiene. Porque las fallas de uno las puede recuperar otro agente. Eso significa que en cadenas de valor necesitamos varias unidades encadenadas que se apoyen mutuamente ante la adversidad, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante y tenemos que llevarlo a cabo. Y no es una cuestión únicamente del gobierno, sino de las cámaras empresariales y de las agrupaciones comunitarias, ¿no? Hola, amigos. ¿Cuánta información tenemos? Pero vámonos ahora a lo que es los hechos epidemiológicos relevantes y la deficiencia del sector salud en México. ¿Qué tenemos? Esta epidemia de COVID es la más grande epidemia nunca antes vista, con un nivel de aceleración verdaderamente inimaginable décadas atrás. La globalización, la libre movilidad en el turismo internacional nos ha llevado a que en tan solo unos cuantos meses, desde diciembre de 2019 hasta la fecha, que ya nos encontramos en octubre del 20, ¿no? Hemos logrado algo inimaginable, ¿no? Y algo inimaginable que es sumamente malo. El reducir la movilidad de los consumidores y la destrucción de cadenas productivas en todo el planeta. Ajá. Desde enero tuvimos la primera víctima mortal del coronavirus. Y si nosotros damos el recorrido, ya hasta febrero, ¿no? Teníamos el nombramiento de enfermedad como COVID-19, no se conocía como tal, no tenía esa denominación, era únicamente una, una enfermedad atípica respiratoria, ¿no? Y de ahí nos vamos hasta el momento que tenemos el día de hoy, ajá, en donde ya tenemos, ¿no? Digo, este dato es al 23 del 10, es el mes pasado, ¿no? Ya teníamos más de 1 millón de muertes a nivel mundial, más de 41 millones de casos, ajá, confirmados de COVID, dispersos en gran parte de los países del sistema mundial, Estados Unidos a la cabeza con 8 millones, India con 7, Brasil con 5, Francia, Argentina, Rusia, España con más de 1 millón y México entre los 800 y 900 mil casos confirmados. Entonces, eso
se revirtió ¿en qué? En una tendencia en casos diarios a nivel mundial ascendente, aunque las muertes diarias, igual a nivel mundial, quiera que sea, se vieron controladas porque la pandemia iba saltando entre país y país, país y país. Cuando le caía a cada país, tenía su propia curva epidemiológica. Entonces, pues si hacemos la sumatoria de todos esos elementos, pues hay cierta estabilidad. Transitado de una nación a otra y se ha sostenido sobre todo en las economías con mayor grado de desigualdad. Vamos a entrar ahora al caso de México. Todos no sabemos esa historia. La vivimos todos los días durante los últimos meses. Primero, tuvimos un diferencial entre fases, ¿no? Primero la importación del virus, que fue entre febrero y marzo, ¿no? Donde teníamos, pues digamos, que llegaban algunos casos de manera esporádica, importados desde los flujos de turismo internacional, sea cual sea es la razón de dicho turismo, ¿no? Luego dispersión comunitaria de marzo a abril y el contagio epidémico de abril a mayo. ¿Qué es lo que tuvimos aquí? Ahora sí, se caracterizaba ese periodo por un crecimiento exponencial de contagios y comenzamos con la limitación de la movilidad, lo que se denominaron la cuarentena, que no fue cuarentena, fue algo mucho más grande, ¿no? A partir de eso, pues vimos que realmente era incontrolable la expansión del virus. La reducción de la movilidad, también en términos económicos, era insostenible, por todo lo que acabamos de ver antes, ¿no? En una economía basada en empleo informal, en pequeños negocios, en actividad comercial predominantemente, y turismo, turismo y comercio en el por menor, pues entonces tenemos una crisis económica, incluso que podría entenderse más grande que la crisis de salud. Entonces, son dos elementos que te estamos jugando en la política nacional. Eso hay que entenderlo. No puedes limitar en términos absolutos la movilidad porque necesitas dar cabida económica a la producción, al consumo, sobre todo de las unidades económicas y de las familias asociadas a esas unidades económicas de menor tamaño, de mayor vulnerabilidad, dependencia y en regiones con menores niveles de ingresos. De ahí nos pasamos, de mayo en adelante, aún seguimos en lo que hemos denominado el semáforo epidemiológico. En cuanto al semáforo epidemiológico de esta semana, pues ¿qué podemos encontrar? Que hay entidades federativas que han empeorado, que se encuentran en rojo, que estaban en naranja y que ahora están en rojo, donde estamos observando una contracción nuevamente de la movilidad en el espacio público de manera obligada, y estados donde, digamos, se ha transitado al semáforo verde. Pero el semáforo verde o el semáforo rojo no implican únicamente que hay menor o mayor tasa de casos activos, ¿no? Sino tiene que ver más con la capacidad del Estado para ofrecer atención médica en cada entidad federativa. Entonces, que nos quede claro que no es que no hay contagios en donde hay verde y que no es que todos los contagios están donde hay rojo, sino tiene que ver con la capacidad instalada del sistema de salud para atender a estos enfermos. Bueno, pues vámonos adelante porque se me hace que ya están aburriéndose, ¿no, amigos? Vámonos a los indicadores. Bueno, rápidamente, los principales indicadores epidemiológicos, podemos observar que semana a semana, por ejemplo, en cuanto a muertes semanales, a la semana 28 en este año, pues sí hubo una contracción, ¿no? Aquí se puede observar las defunciones positivas y sospechosas. A la semana 28 fue el pico, donde teníamos 5,287 muertes. De ahí hemos bajado a casi la mitad de muertes semanales. Ajá. Significa que la política de reducción de la movilidad surtió efecto de cierta manera. De igual
de igual forma, también los casos confirmados, medidos semanalmente, pues vieron una cierta contracción igual a partir de la semana 27, 28, 26, 27 y 28. Lo cual no quiere decir que se esté contrayendo en términos absolutos, ¿no? La pandemia, ¿no? Sigue creciendo, pero a tasas cada vez menos aceleradas. Y ahí nos va la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos deparan los próximos meses? Los próximos meses, si algo nos ha dejado de experiencia la epidemia anterior, ¿no? Bueno, las epidemias anteriores, es que el rebrote, o sea, la segunda ola, ha sido más catastrófica que la primera, ¿no? Entonces, ¿a qué nos tenemos que comenzar a adecuar? Pues a entender que uno son los factores de la economía mundial y el COVID, y otro es la estructura económica con la que nos estamos enfrentando desde las MIPYMES contra ese impacto. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Un reto aún más grande, porque ya tenemos la merma económica de la reducción de la movilidad en las regiones más vulnerables. Y va a venir de nuevo con la mezcla de la temporada de fríos y gripes. Todos váyanse a vacunar, amigos, contra la influenza, contra el COVID. Si alguien les ofrece vacuna contra el COVID, denúncienlo porque no hay todavía, ¿vale? Entonces, bueno, pero estamos muy adecuados a los datos nacionales. Vamos a verlo por entidad federativa. No todos los estados se comportan de la misma manera y no hay que ver solo los datos absolutos, sino la tasa de incidencia por 100,000 habitantes. ¿Dónde se concentra la mayor incidencia? Tenemos, por ejemplo, en Baja California Sur, en Coahuila, en Ciudad de México, en Tabasco, en Sonora. Lo que podemos ver aquí es un mapa en cuanto a semanas del año y entidades federativas. ¿Cuáles han tenido mayor incidencia? Y podemos ver que hay entidades como, por ejemplo, Morelos, que han tenido menor tasa de incidencia. Pero nos llama la atención que en un momento de la pandemia tuvieron el mayor grado de mortalidad. Entonces, tiene que ver ahora con otro tema sumamente interesante, que son las escalas de la pandemia cuando ya pensamos en la población que habita cada entidad federativa. Si vemos las principales 3 ciudades, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y Ciudad de México, ¿no? Ya a nivel estatal, vamos a encontrar que la Ciudad de México triplica, cuatruplica, ¿no? La magnitud de la pandemia en Jalisco, mientras que Nuevo León la duplica fácilmente. No todos los estados viven la misma pandemia. Por lo tanto, las unidades económicas, ¿no? Los micronegocios de cada una de las regiones del país también está sometida a distintas necesidades en cuanto a el impacto epidemiológico. Vamos a pensar ahora en el sector salud. En 2016, ¿no? La OCDE decía, es necesario que el sistema mexicano de salud se reforme y brinde una atención de alta calidad centrada en las personas. No se ha cumplido adecuadamente en satisfacer las necesidades de los mexicanos. Eso decía la OCDE en 2016, ¿no? ¿Y qué creen? Pues no ha mejorado. O bueno, antes de la pandemia no había mejorado en nada. Tenemos aquí los datos de disponibilidad, accesibilidad a recursos, infraestructura y servicios en salud del 2010 y al 2019. ¿Qué observamos? Que a lo mejor el número de médicos por cada 1,000 habitantes se incrementó de 2.1 a 2.6. El número de enfermeras de 2.4 a 3. El número de camas de 1 a 1 pues se mantuvo estancado, perdón. Número de consultorios se incrementó en puntos, en 0.1, ¿no? Pasando de 0.7 en el 2010 a 0.8 en 2019. En una década no avanzamos
pero absolutamente nada en la accesibilidad al recurso humano para la atención médica, ni al recurso material para la atención, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? Pues igual, tenemos que el gasto público es esencialmente bajo en nuestro país en temas de salud, mientras que tenemos 3 enfermeras en promedio por cada 1,000 habitantes. En la OCDE, el promedio es de 9.1 enfermeras. Estamos 3 veces por debajo de los estándares de calidad medios necesarios para los países de nuestra, de nuestra dinámica económica, ¿no? Y bueno, pues ya a nivel regional ni qué le discutimos. Vamos a meternos rápidamente a qué es lo que nos depara para el 2021. De acuerdo a las expectativas económicas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para el cierre de este año y el del próximo, ¿qué tenemos? Que todos los, todos los continentes van a ver una afectación sumamente grave, ¿no? La proyección a nivel mundial para el 2020 es una contracción económica dada por el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial del menos 4.9%. La economía mundial se va a contraer, pero cada continente va a tener efectos diferenciados y los países hegemónicos también. Estados Unidos espera que se contraiga el 8% para el 2020. Eso no solo es un estancamiento, es una contracción, es destrucción de empleo, de ingreso, de muchísimas cosas. Ahora, si decimos que en Estados Unidos, ¿no? Hubo tensión política hace algunos meses, hoy están en elecciones, hubo tomas, hubo muchísimos problemas, pues miren, en América Latina, ¿cuál es la expectativa de contracción económica? Es aún mayor, del 9.4%. En la zona euro, tenemos una expectativa de que se contraiga la economía menos el 10.2%. En África, pues menos 3.2%, y en Oriente Medio y Asia Central, menos 4.7%. Esta es la expectativa del Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a ver la del Banco Mundial. El Banco Mundial nos dice que se va a contraer la actividad económica mundial en 5.2%, ¿no? Donde los ingresos per cápita van a ser sumamente grandes en las economías emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya a nivel de continente, América Latina y el Caribe va a contraerse en estimado al 2020 hasta el menos 7.2%. Y México se va a contraer al menos 7.5%, que no es el peor desempeño dentro de América Latina, pero tampoco es el mejor, ¿no? Mientras que Panamá se va a contraer solo al 2.0%, México al 7.5%. Y vamos a tener un crecimiento ya para el 2021, pero basado en ya la contracción existente. Recuperar la contracción económica que veremos en 2020 nos va a llevar varios años. ¿Sale, amigos? Entonces, pues como está de moda el tema de Estados Unidos, ahí les dejo estos mapas, ¿no? Donde los casos confirmados en COVID tuvieron más impacto durante la primera mitad del año. Pues en las ciudades globales, igual que en México, cuando uno dice, bueno, es que la Ciudad de México es la que tiene es el epicentro del país en cuanto a enfermos. Bueno, pues es que es la ciudad global más relevante de nuestro país. En Estados Unidos tienen varias, ¿no? Y las ciudades globales son los centros concentradores de población y de dinamismo económico, político y social en todos los países. Entonces, esos son los que se ven más afectados por el COVID. Pero también es en esas ciudades globales que tenemos desigualdad de ingresos. Desigualdad de ingresos, de empleo, de estructura productiva, etcétera. Por lo que podemos encontrar que ahí hay dinámicas completamente distintas a las del resto del país. ¿Sale? Vamos a ver la contracción económica de Estados Unidos, ¿no? La variación real del PIB
respecto al trimestre anterior en Estados Unidos, ¿no? Fuera, bueno, fuera de México, ¿no? Fue en los primeros meses del año de hasta el menos 30%. Ajá. Y eso lo vemos agudizado en cada región de manera diferente. Amigos, entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en este momento? Que hay ventajas, hay desventajas de tener un sector MIPYME estructuralmente desigual, vulnerable, pero hay posibilidades de mejorarlo, ¿no? Que haya una reducción en la movilidad de la población, en el corto plazo es una gran afectación, contracción económica, pero en el mediano plazo, ¿qué necesitamos? Invertir en las estrategias para capacitar al personal, para tecnificar el proceso productivo, para brincar a unidades económicas más eficientes, más productivas, incorporar tecnologías baratas de baja capacitación, incrementar la capacitación del personal, invertir un poco en lo que es el personal, y ubicar nuevas oportunidades de negocio, de acuerdo a las ventajas que ofrece el ecosistema nacional. Pensar en la industria y no solo en el comercio, en la generación de más valor agregado, en la adquisición de mejor personal más capacitado, ¿no? De no temerle al crédito como tal porque sea crédito, sino contratarlo con la evaluación respectiva para que genere efectos multiplicadores en el largo plazo, ¿no? ¿Qué podemos esperar? La quiebra de algunos negocios. Pero ¿qué es lo que debemos de desarrollar? Un mejor paradigma de negocios en México, en donde llevemos a esa nueva estrategia que nos comentaba la CEPAL, la OCDE, tecnificación, producción, diversificación, incorporación de valor, ¿no? Porque en el mediano plazo y sobre todo en el corto, no vamos a salir de la pandemia, ¿no? Esto va a ser un proceso gradual en donde viene una segunda ola. En Europa ya se está viendo esto, ya hay una expansión en la magnitud de los contagios, ¿no? Entonces, hay que tecnificar y meterle a las tecnologías de la información para volver más productivo al sector MIPYME en México, ¿no? Entonces, pues por mi parte, esta es la exposición. Ahí Gracias, gracias, profesor. ¿Cree que me pueda poner otra vez la diapositiva donde se ven nuestros diplomados, por favor? Sí. ¿Listo? Pues, bueno, chicos, muchas gracias al profesor por su ponencia, estuvo espléndida. Y bueno, nosotros vamos a cerrar con la mención de nuestros diplomados que pueden tomar dentro de la Universidad de Londres. Entre ellos, pues, está gestión empresarial en el sector turístico y gastronómico, imagen corporativa y relaciones públicas, desarrollo de campañas publicitarias, prototipo de moda y creación de marca y diseño de imagen personal. En el lado derecho de la pantalla está nuestro contacto, que es el correo educación.continua@udelondres.com, donde también pueden solicitar su constancia en la participación de esta conferencia. Sí, amigos, es muy importante que para obtener la constancia correspondiente a la ponencia del día de hoy, pues sigan las indicaciones de la compañera, correo, ahí a Educación Continua, con su nombre, con su teléfono, con la información que les acaban de comentar, y pues para que tengan su constancia. Y profesor, tenemos algunas preguntas. Bien, sí. ¿Las políticas para impulsar a las pymes pueden ser implementadas desde cualquier nivel de gobierno o deben ser implementadas desde el gobierno federal?
Fíjense, es sumamente interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, punto número uno, hemos dicho que las políticas como, bueno, hay que entender a México primero, ¿no? México en su estructura de dirección y de gobierno tiene los tres niveles de gobierno, pero hay que entender la relación presupuestal y el pacto fiscal, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene la federación? ¿Cuánto dinero se reasigna a estados y municipios? Si lo vemos desde ahí, pues realmente el gobierno municipal, que es el más cercano a la gente, debería ser el responsable de articular estrategias de desarrollo de cadenas de valor locales para que haya pues, dinamismo local. No obstante, el pacto fiscal nos lleva a que las políticas con mayor cantidad de recursos se llevan al nivel federal, ¿no? Entonces, digámoslo así, lo ideal sería implementar de apoyo a las MIPIMES desde lo local hacia lo regional. Como realmente, pues más cercano a un modelo chino que mexicano, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva a otro trasfondo económico, político, social, histórico, ¿no? Entonces, yo quisiera que fuera así, pero actualmente se lleva en la dirección opuesta. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo se han visto afectadas las CGB en México? ¿Qué consecuencias trae? Las EGB, CGB. CGB, por favor, complementenme. No es que sí lo puso nuestro asistente se llama, a ver, dame un segundo, Leire González. Ah, Leire, ¿le pueden activar su micrófono? ¿Qué? Sí, Rafa se lo podría. Son cadenas globales de valor. Ok. ¿Qué con las cadenas globales de valor? ¿Me repiten la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo se han visto afectadas las cadenas de valor en México? ¿Qué consecuencias trae? Híjole, fíjense que eso es bien interesante. Las cadenas globales de valor, estamos en una pandemia que por algunos se entiende como de destrucción de dichas cadenas. Las fuentes de los suministros, ¿no? Se están contrayendo a tal grado que ya no hay oferta de productos. Vamos a pensarlo así. A nadie le llamó la atención que uno de los sectores estratégicos en México, que se reactivaron con semáforo, me parece amarillo, fue el sector, la industria automovilística. Pues es eso, son que opera dentro de cadenas de valor globales, ¿no? Donde hay proveedores internacionales, donde si nosotros contraemos nuestra actividad, cerramos operaciones, la competencia mundial nos va a suplir. Entonces, eso es lo que ha estado pasando en distintas partes del mundo. La contracción de la actividad económica ha truncado cadenas de valor y esas cadenas de valor, por lo tanto, están impactando en el nivel de precios, en la escasez de los productos, y por lo tanto también en la contracción de las nuevas oportunidades productivas. Vamos a pensarlo así. Alguien escuchó que Mercedes-Benz, por ejemplo, o algunas empresas automovilísticas cambiaron de giro, dejaron de producir vehículos y comenzaron a producir respiradores en la primera etapa de la pandemia, ¿no? Algunas empresas de vestido cambiaron de giro y comenzaron a hacer cubrebocas a nivel mundial. Entonces, las cadenas de valor, cada uno de los eslabones tiene afectaciones, tiene rupturas y eso nos lleva a una menor cantidad de oferta de productos y por lo tanto también desabasto. Y eso nos lleva a un encarecimiento de algunas actividades, las actividades más vulnerables a esa, pues a esa reducción en la movilidad, ¿no? De las economías.
¿Qué más podemos ver? Vamos a pensar, por ejemplo, en la cadena de valor y ahora pensando en el sector turístico y gastronómico. Vamos a pensar en las cadenas de valor ya no solo globales, sino regionales. ¿Qué implica que en Los Cabos, Baja California, en Cancún, Quintana Roo, dejaran de llegar turistas, Acapulco, Guerrero, dejaran de llegar turistas nacionales e internacionales? La contracción de del turismo nacional e internacional llevó a la reducción en la demanda de bienes, de servicios turísticos, con ello la demanda de bienes alimentarios, de etcétera, etcétera, etcétera. Toda la cadena se ve afectada porque hay una contracción absoluta en el consumo en regiones y flujos específicos. Eso ha llevado a que entendamos esta crisis como una de ruptura de las cadenas de valor y por lo tanto no todo es malo, no todo es malo porque ante esa ruptura en las cadenas de valor tradicionales, ¿qué es lo que nos decían las ventajas de las MIPIMES? Pues que podemos saltar a otras actividades económicas, podemos superar el problema de la dependencia, ¿no? Si nosotros diferenciamos nuestro producto, por lo tanto ya nuestro mercado no es el mismo necesariamente, ¿no? Si comenzamos a pensar en incorporarnos a otro tipo de cadenas, a otro tipo de agentes económicos, podemos ver esta crisis como una ventaja para la reestructuración del sistema económico a nivel nacional, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué nos podrías recomendar para mejorar la posibilidad de obtener un financiamiento y opciones de dónde conseguirlo? Híjole, amigos, yo les recomendaría que tomaran cursos de proyectos de inversión, gestión estratégica de proyectos, ¿no? Porque las recomendaciones son muchísimas. A ver, punto número uno, si entendemos que toda inversión debe traer un proyecto atrás que garantice que va a ser rentable, va a ser efectivo, pues ya tenemos un avance, ¿no? La gestión empresarial es sumamente compleja. Necesita detalles en cuanto a manejo de personal, manejo de estrategia de ventas, manejo de análisis de mercado, de análisis de la competencia, de acceso, de búsqueda de financiamiento, ¿no? O sea, las distintas bancas, ¿no? Ofrecen distintos tipos de servicios financieros y los servicios financieros, al final y al cabo, pueden o no reflejar tu propia necesidad. Entonces, es necesario entender los alcances, las limitaciones y realizar un diagnóstico oportuno de nuestras propias organizaciones para saber si tengo un aval, no tengo aval, tengo flujo de efectivo, no tengo flujo de efectivo. Ustedes pueden ver incluso programas de televisión relacionados con negocios en donde los emprendedores llegan y no saben cuánto venden, cuánto ganan, cuál es su margen operativo, cuál es su margen de ganancia. Bueno, si nosotros desconocemos nuestra operación, imposible poder generar soluciones. El paso principal es realizar un diagnóstico completo por unidad operativa de nuestro negocio y desarrollar cada una de las acciones de mejora correspondiente, tener una cultura de mejora continua. Ajá. Y bueno, si persisten, digamos, un interés específico de alguno de los asistentes, pues también pueden comunicarse pues, con nosotros y podemos pues valorar las condiciones de pues, su empresa, su negocio o las expectativas que podemos tener para pues alguna estrategia de mejora en este periodo, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta. Uno de los objetivos de la reforma financiera era incrementar la competencia en dicho sector. Dicha competencia obligaría a las instituciones bancarias a ofrecer créditos en mejores condiciones, pero esto aún no ha pasado. Si el sector formal de la economía no logra atender las necesidades de financiamiento de las pymes,
¿qué alternativa tienen para financiar innovaciones que los ayuden a crecer y a ser más productivos? Punto número uno, vamos a entender que hay distintas fuentes de financiamiento, ¿no? Primero el financiamiento interno, que tiene que ver con los ahorros, las ganancias. El financiamiento desde el sector privado, la banca, ¿no? Que tiene que ver con la existencia de una regulación a nivel nacional, ¿no? Si nosotros a nivel nacional no mejoramos la regulación de los servicios financieros, pues no vamos a mejorar las condiciones para incrementar la dispersión de créditos en las actividades productivas. Entonces, eso es un problema que escapa al empresario como tal, al emprendedor, y sobre todo a las MIPIMES, ¿no? Ya que es ámbito de competencia del sector público. Yo estaba trabajando ahí en el Senado en una época en la que estaba buscándose reformar la ley del Banco de México para trabajar algo de esa regulación que tenemos muy deficiente respecto a la banca, bueno, al sistema financiero. La verdad es que no se ve que en el corto plazo mejore la regulación, porque es una cuestión de estructura económica que es ajena a las capacidades que tenemos el día de hoy para discutir ese tema. ¿Qué podemos hacer? Lo que se está haciendo en otros países es también desarrollar lo que son los fondos sociales. Ya pensando en México, ¿no? Generar una nueva oportunidad en esas bolsas que se realizan a nivel comunitario para financiar proyectos estratégicos de beneficio local, ¿no? Entonces, eso ya es un tema muy interesante que está pegando en Asia, en Estados Unidos, en Europa, para financiar proyectos sobre todo sociales. Pero también aquí puede ser para proyectos productivos, ¿no? Y es salir del radar del servicio financiero formal que en este momento está oligopolizado y está sin ánimo de mejorar las condiciones de apoyo al desarrollo de las empresas en nuestro país. Las micro, pequeñas y medianas empresas. Otra cosa que también se puede hacer es pues profesionalizarnos un poquito más y tratar de buscar fondos internacionales, ¿no? Fondos internacionales, hay organizaciones internacionales que apoyan proyectos estratégicos, ¿no? Productivos, sociales, de distinto tipo. El crowdfunding también es una opción. ¿Cree que sea prudente invertir en este momento en México o será prudente esperar? Pues es una pregunta tan general, ¿no? Que yo la contrapondría, ¿no? Con invertir en qué, ¿no? O sea, ¿a qué nivel? ¿En qué tipo de empresas? ¿En qué tipo de giros? ¿No? ¿En qué tipo de cadenas de valor, como mencionaba alguno de nuestros compañeros? Hay algunas que están progresando de manera acelerada y como nunca antes se había visto, ¿eh? O sea, la crisis económica, por un lado, ha demostrado la mayor vulnerabilidad de los sectores de menor valor agregado, pero el desarrollo de todas las actividades comerciales, productivas, vinculadas a las tecnologías de la información. Entonces, la pregunta es invertir como en qué. También lo que se ha denominado como actividades estratégicas, ¿no? Pues también han proliferado. ¿Por qué? Porque ante la contracción de la oferta de productos sustitutos, ¿no? Pues entonces las pocas unidades que sobreviven, pues son capaces de crecer más, de incluso expandir sus operaciones mediante adquisiciones y fusiones, y por lo tanto yo diría que es sumamente correcto invertir en México, pero hay que pensar en invertir en qué actividades. Si quieren poner un puesto de tacos, es distinto
a invertir en una plataforma de ventas en línea, ¿no? Hay que pensarle con esta visión de cuál es la actividad que junta la mayor cantidad de ventajas de las MIPYMES o del sector económico que se esté pensando. Lo que nos dice nuestra asistente es, a nivel local, según las tendencias de la WGSN, decía que lo de hoy es consumir local y hacer comunidad local. Lo que quiere saber ella es invertir en moda. Ah, invertir, híjole, híjole, híjole. ¿Invertir en moda? Ajá, en moda en línea. Ah, bueno, ya es otra cosa. Porque el modo en línea, pues sí, todo lo que sea digital, e-commerce, en este momento tiene una gran expectativa de crecimiento. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Porque si nosotros lo que tratamos de ver es el comercio tradicional de prendas de vestir, vamos a encontrar que hay una contracción en la demanda derivado de la contracción de la movilidad en distintas regiones y que se va a agudizar. Entonces, toda aquella unidad comercial de moda, ¿no? Que se encuentre vinculado al sistema tradicional, va a quedar en stand-by. Incluso corre riesgos de su viabilidad en el corto plazo. ¿Pero qué puede hacer? Pues mudarse a una región donde hay, pues digamos, mayor potencial de venta o mudar sus operaciones a lo digital. En e-commerce, pues claro que se puede invertir, ¿no? Incluso con muchas más ganancias, porque reducen el costo operativo. Perfecto. Y, por ejemplo, invertir en un crédito bancario sí es viable. Un crédito bancario, ¿es la misma pregunta? Sí, es la misma chica. Lo que Ah, pasa es, bueno, ajá, fíjense, es que es bien interesante. ¿De qué depende? De que nosotros aceptemos una condición de tasa de interés dada. Pues que haya una rentabilidad atrás que me permita pagar ese costo del financiamiento y aparte obtener una ganancia. Entonces, si nosotros tenemos una tasa de interés, costo de un costo total de financiamiento del 40%, pues va a ser diferente el margen de ganancia que tendría que buscar, porque tiene que superar al costo del financiamiento, que si yo obtengo un financiamiento con el 20% de costo anual, total anual. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que evaluar? Primero, la rentabilidad del negocio como tal, ¿no? La relación costo-beneficio, la tasa interna de retorno, para por lo tanto ver la rentabilidad real de operación del proyecto y así contrastarlo contra las tasas de interés que nos ofrece el mercado, los distintos servicios financieros, y ver cuál exactamente es viable, porque no cualquier crédito es bueno para tu negocio. Hay que minimizar los costos, y maximizar las ganancias. Por el otro lado, es un problema dual. Entonces, yo lo que creo que podría ser de beneficio es capacitarse un poco en lo que es la materia de proyectos de inversión, evaluación financiera de proyectos, para entender cómo medir nuestra rentabilidad y por lo tanto contrastarla contra los costos financieros de esas nuevas inversiones, ¿no? ¿cuál es el riesgo de crear una pyme en pandemia cuando la gente no consume cosas locales? Pues es que el problema nuevamente es de qué sector económico estamos hablando. Nuevamente, si ponemos una tienda de ropa que opera localmente sin e-commerce, pues es muy probable que haya una contracción muy grande de la demanda. Sobre todo porque los principales competidores se encuentran en marcas comerciales grandes. Entonces, el comercio local en este sector es muy vulnerable a la contracción de la movilidad. Entonces, no es una excelente idea en este sector, por lo menos. Pero, por ejemplo, en el sector alimentario, la gastronomía, pues puede ser muy bueno, porque la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Está contrayendo
sus oportunidades de abastecimiento de alimentos y por lo tanto también pueden mejorar, al estar más tiempo en la casa, pueden generarse nuevas oportunidades de negocios alimentarios que ofrezcan esa calidad de alimentación directamente a las personas en la comunidad. Cada actividad es diferente. Por ejemplo, si yo quisiera invertir ahorita en bicicletas, sería mucho más rentable que vender ropa en un negocio local, ¿no? Hay que evaluar ese tipo de detalles. Algunas son oportunidades muy buenas, otras son malas, pero hay que checarlo caso por caso. Ok, pues por mi parte sería todo, profesor. Son las preguntas que me llegaron. Y le cedo la palabra a nuestra directora de Educación Continua, la licenciada Lourdes Gómez. Hola, buenas noches a todos. Querido Jorge Pablo, es un honor tenerte en esta casa de estudios con tu magistral conferencia. Muchísimas Muchas gracias gracias. por participar con nosotros. Estuvo padrísima, de interés, y yo creo que todos los chicos que están aquí les abriste un panorama súper bien en este tiempo de pandemia. Tenemos por aquí un pequeño regalito para ti. A ver si nos ponen. ¿Es un regalo virtual? ¡Claro! En estos tiempos tiene que ser todo virtual, ¿no? Casi, Ah, casi. ok, a ver. A ver, vamos a esperar tantito. Bueno, mientras, muchas gracias. Mira, ya quedó aquí. Gracias, Rafa. La Bueno, Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Pablo Rivas Díaz por impartir la conferencia Retos en las pymes frente al COVID-19. Muchísimas gracias por participar. Esperemos muchísimas tenerte gracias a aquí ustedes. más seguido. Pues nosotros aquí al pendiente de lo que se necesite. Nada más Claro que recordarle a los sí. compañeros, ¿no? Que manden su información para solicitar su constancia también. Ujú, de ya tienen la el conferencia. correo, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Sí lo tienen, chicos? Si no, para volvérselos a poner por ahí en el chat. pues si se los pueden agregar para que los que Ajá. falten lo Ya se los puedes tengan. poner. Damos unos momentitos antes de salir para que lo tengan. Y yo creo que a partir del lunes se las empezamos a mandar. ¿Vale? Muchísimas gracias. No, de Por que al todo, amigos. contrario, gracias a ustedes. Es un placer tenerlos aquí. Saludos a todos. Bye. ¿Ya lo pusieron en el chat? Listo. Sí, ya está, chicos. Si quieren anotarlo de favor o tomarle una foto. Si quieren poner su manita arriba de que sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y gracias por participar. Gracias, Jorge Pablo. Un abrazo. Nos vemos. Suerte a todos. Cuídense. Bye. Bye.